jornadas. Nada menos que 67 días de cañoneo británico. 67 días. ¿Os podéis figurar esta situación? Cañoneo a todas horas, durante la mañana, la tarde, la noche. Pesadillas infernales para los defensores de Cartagena, que tenían que soportar una y otra vez la llegada de más y más proyectiles. Pero las defensas, a pesar de haber sido muy hostigadas, no terminaban de resquebrajarse. La moral de los españoles parecía intacta. No había bandera blanca en Cartagena de Indias. 67 días. Finalmente, Vermont, desesperado, ordenó a las tropas desembarcar. Se tomaría Cartagena de Indias al asalto, el asalto de la infantería. Esa sería la situación clave, el momento decisivo. Los macheteros jamaicanos, los hombres de las milicias norteamericanas, los soldados de asalto británicos. Más de 10.000 hombres desembarcaron y se encontraron ante trincheras, bastiones, sitios inexpugnables. Los mosquetes españoles respondieron con suma eficacia todas las ofensivas británicas. Las bajas inglesas empezaron a contarse por cientos. Los españoles no retrocedían. Los británicos, en cambio, veían menguadas sus tropas, ya no solo por el disparo, por la defensa de los españoles, sino por las enfermedades. Las enfermedades se cebaron en ellos. Estaban menos acostumbrados que los españoles a las enfermedades de aquellas latitudes. Fueron combates muy exigentes. Se derramó muchísima sangre. Entre los españoles las bajas empezaron ya a hacerse notar. ¿Podrían soportarlo más? ¿Podrían aguantar la situación una semana más? ¿Un día más? Al fin, los escenarios macabros dieron paso al sentido común. Vermont asumió que le era absolutamente imposible tomar aquella fortaleza. Había sufrido los estragos no solo de la enfermedad, sino de los disparos españoles y del infortunio. La situación era tan crítica que muchos navíos británicos tuvieron que ser abandonados o hundidos por sus propios tripulantes porque no había gente suficiente para gobernarlos. Fue un auténtico horror para los ingleses. El ejército inglés quedó absolutamente menoscabado, quedó humillado. Las pérdidas eran atroces. Habían pasado muchos días, 67 días, y las noticias habían circulado incluso en aquellos tiempos de escasa fluidez comunicativa. Y algunas informaciones erróneas habían llegado a Londres. En dichas informaciones se aseguraba que la victoria en Cartagena de Indias se había consumado. El rey Jorge II ordenó incluso que se elaboraran medallas conmemorativas sobre aquella victoria, en las que se mostraba a un Blas de Lezo, entero por cierto, con brazo, ojo y pierna. Debe ser que le conocían poco, pero se representaba al capitán, al general español, se le representaba arrodillado ante Vermont. La confusión llegó a tal punto que incluso hubo celebraciones, fiestas. Se lo pasaron bien durante unos días, hasta que la cruda realidad apagó esas risas. Cuando llegó la verdadera noticia sobre la humillante derrota de los ingleses ante Cartagena de Indias, todo el país enmudeció, y el primero que lo hizo fue Jorge II, quien ordenó a sus historiadores, a sus cronistas, que no se escribiera nada, absolutamente nada, sobre aquel vergonzoso capítulo para las armas inglesas. Y como ya sabéis, los historiadores ingleses son hegemónicos en nuestra civilización. Lo que ellos cuentan, lo que ellos escriben, va a misa. Y como no escribieron nada sobre Cartagena de Indias, pues esta historia quedó injustamente soterrada para los tiempos. Pero en España sí que se supo, y en España sí que se habló, y sí que se mofaron a costa de los ingleses, cuando supieron sobre todo que habían elaborado monedas, medallas, que habían tenido fiestas, que se lo habían pasado muy bien, todo ello basado en una mentira. Vermont, humillado, regresó a Inglaterra, y la verdad es que sus años siguientes no fueron muy agradables.
Más bien recibió el reproche de sus coetáneos, de sus conciudadanos. Había sido demasiado eufórico, había advertido que la victoria era inminente, él mismo creyó en esa victoria, con lo que no pudo contar fue con la resistencia obstinada de Blas de Lezo y sus hombres. Como digo, una gran victoria para España que aseguró el comercio con las Indias 60 años más. 60 años en los que el Imperio Español pudo seguir enarbolando una bandera en una inmensidad de millones de kilómetros cuadrados. Como sabemos, la tragedia comenzó a prepararse tras la batalla de Trafalgar, en la que la flota franco-española sucumbió ante la eficacia extrema, ante la lucidez mental de Horacio Nelson. Pero nadie quita a las armas españolas, a las maltrechas armas españolas, que en aquel año de 1741 se produjo un gran momento decisivo, una gran victoria, y esa victoria la protagonizó, la encarnó don Blas de Lezo, quien quedó muy mal herido en estos combates de Cartagena de Indias, tan mal herido que falleció 5 meses más tarde, víctima de esas heridas. Y lo lamentable, nadie sabe hoy en día dónde fue enterrado. No se le pudo rendir el homenaje que él hubiese merecido. Se le concedió a título póstumo el marquesado de Ubieco, y después muchos navíos españoles llevaron su nombre. Hoy en día una fragata del tipo F-100 lleva ese nombre, Blas de Lezo, y curiosamente fue la que participó en las celebraciones sobre la victoria de Trafalgar efectuadas por los ingleses. Paradojas del destino, aquel que les humilló finalmente fue con su nombre en una fragata a Londres para participar en la fiesta conmemorativa de Trafalgar. Don Blas de Lezo, un lobo de mar, un almirante que concedió a España grandes momentos de gloria. Hoy ha sido protagonista de nuestros pasajes de la historia.